Santo Evangelio para este domingo según Mateo, capítulo 18, comenzando a leer en el verso 15. Así dice el Evangelio para esta ocasión. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a dos o más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Así también, y si también rehusara escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Además os digo que si de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será por hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias, Padre de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Algunas versiones de la Biblia titulan este pasaje, especialmente esta que tengo aquí, que ya está tan viejita, bendito Dios. La iba a por él ahí de frente, pero ya está, hasta la está sin tapa. Esta Biblia titula de esa manera: sobre la exhortación y la oración. Y al final de la lectura, si recuerdan bien, hay una parte en donde hay una oración, ¿verdad? Dice, os digo que si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, entonces hay una parte de oración ahí. Entonces la exhortación tiene que ver con un proceso de reconciliación, ¿verdad? Que aquí se nos narra en Mateo, dicho por Jesús, la enseñanza y la exhortación que hace Jesús. La reconciliación tiene que ver con perdón aquí, ¿verdad? Y ha habido una ofensa aquí. ¿Qué hacer con todo esto? Y pues eso nos lleva a discernir bien cómo actuar, qué actitud debemos de tener, y cómo la oración y esa comunicación con Dios, discerniendo esa voluntad de Dios, nos va a ayudar en todo proceso de reconciliación. Hay alguna, en un momento histórico en el cual casi todos los días hay un ambiente de opiniones encontradas, pues ¿cómo se reconcilia? O pensamientos, uno piensa de esta manera, no, porque yo pienso de esta otra forma, y cada cual está o aislado por eso, porque no se habla con el otro, porque no piensa como él, o no quiere hacer las cosas como él quiere hacerlas. Hay creencias también encontradas. Todavía ahí uno piensa, bueno, cristianismo, no todos piensan iguales, entonces, y a veces están unos con otros, unos cristianos contra otros, o una denominación contra otra. Hay algunos que dicen que los luteranos están condenados, ¿verdad? Y eso por ahí para allá, ¿verdad? Dicen, bueno, creemos en Cristo, ¿y dónde está esa palabra de Dios iluminando nuestras vidas para entonces reconciliarnos y ser una voz fuerte? Porque
Siempre lo he dicho. Si entre nosotros mismos los cristianos estamos peleados, pues entonces, ¿qué va a venir a buscar alguien que no conozca el cristianismo o alguien que no... es una buena excusa para los demás. Pero si esos son cristianos y se pelean entre ellos, pues yo no voy para allá. Así que eso nos llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo vivir entonces la reconciliación y en vez de estar separándonos, ofendiéndonos, creando conflictos unos con otros, discusiones acaloradas, que a veces se tornan agresivas y violentas? Eso, no estoy diciendo ahora solamente en la iglesia, en el mundo están pasando muchas cosas así, ¿verdad? Entre las naciones también pasa eso así, ¿verdad? Recuerdo aquella vez con Bush, que cuando hubo el ataque a la torre, ¿verdad? Dice, es que los de allá son los del eje del mal, como si el mal no existiera tampoco en Estados Unidos. El mal está en todos sitios, ¿verdad? Ahora hay que vencer con el bien el mal, porque Dios está por encima, ¿verdad?, de eso. Entonces, pues, pero él como que creó un ambiente de antagonismo, ¿verdad? Y por eso, hasta el día de hoy, hay gente en Estados Unidos que ve musulmán y piensa que ese es uno de los del eje del diablo, porque le echaron la culpa a todos los musulmanes, ¿verdad? Entonces, todos los musulmanes pagan ahora por lo que hicieron aquellos en el 9/11, ¿recuerdan eso? ¿Verdad? Y que la gente veía a un musulmán en la calle y enseguida llamaban al policía para que viniera a verlo, porque es un terrorista. Y todo este tipo de... así se llega la situación. Entonces, pues, nos ofendemos, nos maltratamos y no llegamos a reconciliarnos. Aunque no creamos de la misma manera de Dios, los musulmanes y los cristianos, ¿verdad? Hay una raíz que nos une, ¿verdad? Pero estamos llamados así, a llamarnos a tratarnos de esa manera, o podemos buscar maneras de reconciliar, ¿verdad? Aquí es una situación con su hermano, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede aplicarlo, ¿verdad? También a otras situaciones que estamos viviendo. Hay personas tan encerradas en su propia opinión que a tal extremo que consideran que uno a veces dice que consideran ser amigos aquellos que estén de acuerdo con ellos. En el momento en que tú tengas un desacuerdo con ellos, te sacan de la lista de tus amigos, ¿verdad? Los reyes estaban diciendo, eso, bueno, lo más bien mientras tú estés de acuerdo con él, pero cuando tú no estés de acuerdo con él, ya tú no eres, te sacas de la lista, ya no quieres, ya tú eres el enemigo. Entonces, oye, hay gente que son tan radicales, ¿verdad? Que de esa manera, entonces, de esa manera, ¿cómo se podría reconciliar, ¿verdad? Hay un ambiente, se crean ambientes de distanciamiento, de discusiones fuertes, entre la familia, entre la comunidad o entre hermanos, como leímos en el Evangelio hoy. Y ni a hablar de la situación política o entre las naciones, ¿verdad? Que también es ejemplo. Los insultos, la agresividad, los gestos, las palabras amenazantes, los epítetos, las difamaciones públicas, los dimes y diretes, incluso las acusaciones de corrupción. Y en eso tiene que y de condena pública. Y empieza ¿qué? ¿Cómo empieza? Diciendo, si tú tienes algo con tu hermano, ve y reúnete con él en secreto, tú y él nada más. O sea, pero si ya te sentiste mal porque te ofendió y vas allá, mira, este es un sinvergüenza, mira lo que me dice, y qué sé yo. No, ya no se puede. Ya entonces lo que hiciste, exacerbaste más y hiciste más difícil el camino de la reconciliación, ¿verdad? De esa manera. Así que ese consejo es bien bueno, ese primero, ¿verdad? Ve y arréglatela con él. Por ahí a veces dicen un refrán popular, ¿verdad? Algo que ahora se me olvidó el refrán, que los trapos sucios se limpian en la casa, ¿verdad? Así es, algo así, ¿verdad? Así es, lo dije bien o no sé si es, pero es algo así, ¿verdad? O sea, pues, la gente no se tiene que enterar, porque primero que no van a entender por qué están así unos con los otros. Traten de resolverlo entre ustedes y reconciliarse, ¿verdad? Así que vemos eso como un primer ejemplo, ¿verdad? Pero la gente a veces llega a los extremos peligrosos, ¿verdad? Y a veces en la misma familia o entre hermanos se atacan unos a otros. Ha habido
fuerte, ¿verdad? Dentro del seno familiar, pero también en la sociedad vemos también eso mucho. Cualquier cosa, alguien te da un pote de pastelillo y ella está sacando un arma para amenazarlo o lo que fuera, ¿verdad? Así que estamos viviendo un momento en que sí se necesitan estas palabras de perdón, de reconciliación entre unos con los otros, ¿verdad? El Evangelio, Jesús nos exhorta entonces a la humildad, a la contrición, a aceptar que ninguno de nosotros es perfecto. Hay que empezar de esa manera, ¿verdad? Aun y cuando hayan varias perícopas bíblicas, tales como las de Romanos, que los bautizados y a los creyentes que gozamos de la promesa de la gracia salvadora, del amor redentor centrado de Dios, centrado en y por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso nos ayuda entonces a resistir y a vencer, a no ser esclavos del pecado. Pero ahora bien, también Pablo reconoce que hasta la plenitud de los tiempos estaremos en lucha contra ese viejo hombre o viejo Adán, le llaman otro, o el mismo Pablo en otro momento, ¿verdad? A decir la tendencia de ensimismarnos, de encerrarnos en nosotros mismos. Si alguien te ofende, como esta mañana hablamos en la escuela dominical, y tú te llenas de coraje y te deja llevar por el coraje, aunque el otro es el que te ha ofendido, tú te estás haciendo daño a ti mismo porque no estás poniendo ese coraje en las manos de Dios para que tengas un poco de dominio propio y entonces tú te haces daño, ¿verdad? Y la otra persona ya te insultó y tú se sigues haciendo daño con el coraje que tienes y con la angustia que tienes se te exacerba el corazón. Mira, pues preséntate a Dios, busca de la oración y busca la manera de encontrar palabras para reconciliarte, y que el Espíritu te acompañe, que Cristo sea también esta fuente de esa gracia que te sostenga, ¿verdad? Nadie es perfecto, nadie puede mirar por encima del hombre, menospreciar, ni condenar, ni maltratar al otro, por cuanto todos hemos caído en errores, fallas, hemos cometido faltas o pecados, ¿verdad? Asimismo, es el caso asimismo, si es el caso de enfrentarnos el pecado a la ofensa de nuestros hermanos, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra, o sea, si hay algo con tu hermano, nuestra lucha no es contra hueso ni carne, que a veces no solamente te enfogona, sino va y te desquita y la emprendes contra el hermano, lo haces peor, ¿verdad? Así que esa instrucción de Pablo también nos ayuda. Nuestra lucha no es contra carne ni hueso, ¿verdad? Aun y cuando sintamos la herida o el coraje, la ofensa, hay que dar espacio para que la gracia, el amor sobre todas las cosas, como vimos en la epístola del día de hoy, la bondad, el crecer, el operar, deseando y haciendo el bien. Aunque te ha ofendido, desea el bien. No trates de pagar mal con mal, porque entonces sería peor. Así que hay que dar espacio para la misericordia, para dejar discernir mejor cómo trabajar procesos de justicia, de respeto, como hablaba Maritza esta mañana, unos como otros, hasta que se encuentre ese momento de trabajar por la reconciliación y la paz entre uno y el otro. Es decir, ninguna persona creyente o ningún grupo o comunidad o estrata social o partido político o religión debe encerrarse en sí mismo o ensimismarse o dejarse tentar o abrogarse y desquitarse poderes arbitrarios o egoístas o idolátricos o subjetivos y mucho menos despóticos y dictatoriales, como está pasando mucho en el mundo en el día de hoy. Contrario a lo anterior, la reconciliación, la armonía, la responsabilidad participativa, la colaborativa, la equidad, el establecimiento de la equidad, es entonces lo que nos lleva a la paz, de todos y para todos, ¿verdad? Es lo que Jesús enseña, proclama y encarna cuando nos habla del reino de los cielos, y sobre todo nos lo demuestra entregando su vida en amor por nosotros, ¿verdad?
Si así Él lo hizo para nuestro perdón y nuestra redención y nuestra reconciliación, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestros prójimos? ¿Y cómo no lo vamos a procurar entre las familias, entre las comunidades, que se reconcilien? En ese amor de Dios mostrado en Cristo, dando su vida por nosotros para eso, pues, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer? ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos de estar procurando a trabajar con nuestro prójimo, entre la familia, en la comunidad y en el mundo en que estamos. Más allá de nuestros hermanos de sangre o hermanos espirituales en Cristo, la palabra y la voluntad, el propósito de Dios es que amemos al prójimo como a uno mismo. De aquí podemos ir al modelo de Jesús que nos presenta esa oración, pero también la escudriñar de la palabra, el discernir, el conocimiento, la integridad, la sabiduría, la voluntad, ¿verdad? Para cuando tú entres en ese diálogo para reconciliarte con tu hermano, cuando te reúnas con él o cuando se reúne en la comunidad, discernir sus situaciones de desacuerdo, ¿verdad? O sus problemas, ¿verdad? Pues debemos de discernir bien esa palabra de Dios. La oración, la palabra y la palabra de Dios son un medio para la perseverancia en la fe, el proceder con humildad, como decíamos más temprano, el proceder con serenidad. Hay cosas que nosotros no se van a poder resolver en el momento en que nosotros queramos, de la manera en que nosotros queramos. Hay que ponerla en las manos de Dios y discernir, ¿verdad?, cuándo es el momento adecuado de actuar y tener ese valor, esa esperanza de conservar el sosiego, la calma, la sinceridad, la honestidad, la honra, el honor, el respeto mutuo. Como Marisa hablaba esta mañana del respeto, ¿no? La oración de fe debe vencer los miedos, los corajes, de forma de tal de que alcance ese dominio propio para controlar esos posibles exabruptos que a veces uno es que lo que tengo ganas es, aguántate ahí mismo. Ora, busca la palabra, porque si no te vas a reventar y vas a reventar mal, ¿verdad? La otra persona te ha hecho daño, pero si tú revientas de esa manera, entonces los dos terminan mal, ¿ya? Así que hay que buscar de esa oración de fe para controlar ese dominio propio y que no se caldeen los ánimos, ¿ya? A veces entre las parejas yo les digo, cuando tú veas que tú te estás poniendo nervioso, cuando tú veas que estás como que agitándote, que, mira, y como que vayas a tratar de, espérate, yo voy a decir ahora a este o a esta, tú ahí cálmate. Mira, me estoy poniendo muy, déjame dar una vueltita, pero después se sientan con calma y siguen resolviendo los problemas, porque si dejas pasar el problema para no entrar en una situación así, pues es bueno, pero después siéntate y resuélvelo, porque si no lo resuelve, se acumula y viene el otro problema y no lo resuelve y se acumula y cuando viene explota de una manera fuerte, ¿verdad? Así que hay que buscar esa manera, discernirla, ¿verdad?, de cómo reconciliarme, cómo el respeto, desear también el bien y que ese respeto sea mutuo entre las partes, ¿verdad? El momento que se tenga para hacer un señalamiento, hay también momentos para uno hacer señalamientos, denuncias, acusaciones, pero deben de estar basadas en ese discernimiento, ese conocimiento y esa sabiduría de la palabra y del Evangelio en Jesucristo, ¿verdad? No es porque yo tengo la razón y tú no. Discierna bien tus pensamientos con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios, con esa fidelidad a ese Evangelio en Cristo Jesús, ¿verdad? Y sobre todo el amor de Dios, ¿verdad? Es así como podemos conservar, buscando reconciliación, manejar y no dejarnos llevar por aquellas cosas que nos puedan entonces llevar al mal de los desquites o de la venganza o del juicio o de las condenas o de los insultos o las amenazas.
cuando uno trabaja con pareja, esta cosa es fuerte, ¿sabes? Y entre los hermanos también, en la familia, a veces me ha tocado uno, y es fuerte, pero uno sigue ahí porque son hermanos y hay que atenderlos pastoralmente, ¿verdad? Buscando de ese también escudriñar juntos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que nos reconciliemos y que nos amemos unos con los otros, unos a los otros, ¿verdad? Rogar por esa manifestación del Espíritu, ¿verdad? Santo, que asegure los más posibles argumentos y que sean con un discernimiento de esa gracia espiritual, que ahí está otra vez el amor, pero el deseo de sanar las relaciones de los unos con los otros, el deseo de liberar de cualquier espina o amargura o todas estas cosas que a veces guardamos, el deseo de perdonar y de llegar a la paz. Si en el primer encuentro con el hermano no te escuchare y tengas que acudir con otros 3 hermanos para que sean testigos y confirmen la situación, ¿verdad? Y si tuvieses que llegar al punto de llegar a la iglesia, como nos dice el Evangelio, no podemos perder de perspectiva que el objetivo principal es reconciliar al hermano con Dios, o a la familia o a la comunidad, ¿verdad? Si se trata de hacer eso, ¿verdad? El hermano que el hermano se pueda reconciliar con Dios, consigo mismo, con los hermanos que ha ofendido y con la comunidad y el mundo alrededor. Sí, podemos señalar, acusar y señalar, pero no debe ser por nuestra propia propósito de enjuiciar o condenar o expulsar a ese hermano. Tampoco el objetivo debe ser humillar, poner en vergüenza o castigar a ese hermano, si no estamos demostrando amor. El objetivo principal siempre debe ser reconciliar al hermano o al prójimo, para que no siga encerrado o ensimismado en su propio pecado, egolatría o idolatría, o deseo de la carne, ¿verdad? O tentación del mal. Así que si él se resiste, él mismo es el que se descarrila, pero no tomes el juicio en tus manos. Así que hay que tener cuidado con esas palabras que están ahí, pero que a veces como las interpretamos puede hacer una diferencia. Porque ahí habla otra vez de atar y desatar, recuerden, ¿verdad? Como si Dios fuese literalmente acatar, no podemos interpretarla como si Dios fuese literalmente acatar lo que nosotros elijamos de acá. Porque si nosotros elegimos mal, Dios va a acatar lo que nosotros elegimos. Así que es interesante porque en el griego, ¿verdad? Pues hay uno de los autores que estaba diciendo que a veces se lee, y lo voy a leer aquí, dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hay algunos que dicen, no, mira, en el griego hay que leerlo bien, porque habrá sido desatado en el cielo. No al revés. No al revés. O sea, si nosotros desatamos algo, es a la luz de lo que sabemos que Dios quiere desatar en el cielo. Del discernimiento de lo que Dios quiere y no de nuestro pensamiento acá, porque nuestro pensamiento acá a lo mejor no está de acuerdo con la voluntad de Dios o la palabra de Dios o la posibilidad de Dios. Entonces, si hacemos un juicio con esa persona, nos podemos equivocar, ¿verdad? En ese sentido. Así que es interesante esa aclaración que nos hacen esos comentaristas bíblicos, ¿verdad? Podríamos caer en el error de pedir sin un buen discernimiento de esa voluntad. Y también nos podríamos dejar llevar por nuestros prejuicios. Nosotros podemos llegar a una conclusión, hay que atar a este hermano y equivocarnos en eso. Chuck Lindquist, un pastor retirado de Minneapolis,
nos comenta una interpretación que sería mejor para esta parte. Nos enseña: soltemos, desatemos, dejemos libre la espiritualidad, la disposición de recibir en reconciliación lo que ya ha sido desatado en el cielo y no al revés. El amor debe estar siempre en el centro de todos esos procesos. Y así podemos entonces caminar con la voluntad, el discernimiento, con el Espíritu de Dios en Cristo Jesús para reconciliar. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestra mente y corazón en Cristo Jesús.